¿Cómo les va? Muy buenos días. Exactamente las 11 de la mañana con minuto y medio más o menos. Estamos comenzando esta edición de Orden del Día en una semana muy particular porque es una semana solo de martes, miércoles y jueves, porque hay enorme expectativa por lo que va a pasar mañana, por la concentración que está organizando el peronismo, si va a estar encabezada o no esa concentración por Cristina Fernández, si la van a notificar en Comodoro Pi, si va a haber una decisión política y judicial de notificarla en su domicilio de la calle de Constitución, por lo que puede pasar en términos políticos y sociales. Así que, repito, días muy particulares, junto con todo lo que está pasando acá, con una agenda parlamentaria que queda muy por debajo de todo lo que está aconteciendo políticamente con la detención de la expresidenta. Así que estamos con eso, estamos con un tema muy importante para cuando se pueda tratar sobre coparticipación, que ha estado trabajando nuestra compañera. Así que enseguida comenzamos con todos los temas. Primero la saludamos a María Caferata. María, ¿cómo te va? Buen día. Hola, Pato, buen día. Sí, semana corta y hace unos minutos el fiscal Luciani confirmó que va a pedir que vaya Cristina Fernández de Kirchner, como ya se anticipaba, a un penal. Le rechazó el pedido de prisión domiciliaria y ahora queda en manos del tribunal definir qué va a hacer. Todos los rumores indican que le van a conceder la prisión domiciliaria, es algo que se va a definir en estas horas. Lo que sostiene el kirchnerismo es que domiciliar o no domiciliar a la marcha del día de mañana se va a hacer, y hoy a las 15 horas va a haber una reunión en el PJ con la CGT, con toda la expectativa puesta a que la central sindical colabore a movilizar. La posibilidad de un paro ya es casi inexistente. Lo que te sostenía la CGT era que no había mucha posibilidad de acatamiento, y muchísimo menos ahora en 24 horas, pero va a haber otros sindicatos que van a convocar un paro, todo con la idea de armar una convocatoria impresionante el día de mañana a las 10 a Comodoro Pi. Veremos cómo se desarrolla en las próximas horas. También va a haber una reunión con gobernadores unas horas más tarde para ampliar la foto de familia que viene trabajando el senador José Mayans, pero un poco el pulso de la semana la está manteniendo lo que pase con Cristina. Bueno, ella es Daniela Romero y recién Daniela, hablando antes de empezar, me daba una buena definición de lo que ella tenía como información en torno a esto de que habría como dos ideas conviviendo por ahora en el seno del Ejecutivo. Una idea de que esto sea lo más morigerado posible y otros que indican que serán más amigos de generar un hecho que sea más exhibido y más cerca del show. Pero bueno, tenía información que había estado trabajando. ¿Cómo le va, Romero? ¿Qué dice? Buenos días. Muy buenos días, Pato. Buenos días, Mary. Sí, en realidad en el Ejecutivo, hasta donde yo sé, hay una sola idea. Está bien. Que es diferenciarse con el macrismo. Ellos ponen de ejemplo, bueno, lo que estábamos hablando detrás de cámara, que fue la detención de Vudú, que fue prácticamente en pijama, en la intimidad de su departamento, Puerto Madero, que hubo una foto que filtró Gendarmería de esa situación. Que dependía del Ministerio de Seguridad. Exactamente. Y acá la línea, al menos hasta la semana pasada, fue: nosotros no queremos eso, no queremos hacer un show, no queremos una foto de la humillación. De hecho, también reconocen que depende de la propia voluntad de la expresidenta, ¿no? No es que ellos dan por sentado, por ejemplo, el hecho de la detención. Sabían ya de antemano que muy probablemente Cristina vaya a ella por su cuenta a Comodoro Pi, que no iba a hacer falta hacer todo un traslado en ese sentido. Y ellos no quieren tener ese tipo de hacer un show mediático de la detención. De hecho, bueno, no hicieron tampoco demasiado hincapié en lo que fue el fallo. No. Vieron que el presidente Javier Milei y la línea que bajó de parte de los libertarios, ¿no? Del vocero presidencial Manuel Adorni, y después que le siguió a los reposteos del resto del equipo libertario, tuvo que ver más con un che, la República funciona, la justicia es independiente. Vieron que no había pacto de impunidad, pero no se refirieron a la sentencia. Diferente de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, diferente del diputado José Luis Espert, también con pasado del PRO, ¿no? Que es un poco lo que hablábamos la semana pasada, que sí se metieron más de fondo con el hecho de, bueno, Cristina Chorra, ¿no? La cita de que algo que igual, a ver, los libertarios siempre lo agitaron eso en campaña. De hecho, bueno, el presidente
Milei siempre se refirió a Cristina Kirchner como la condenada, pero en este caso, a partir del fallo, hubo un distanciamiento. De hecho, bueno, lo que decían la semana pasada... El tema es, ¿qué hago después? Está el fallo, ¿lo celebro o tomo una actitud de distancia? Lo que celebran no es el fallo, de hecho, al contrario, dicen que es bastante triste la situación. Obviamente, más allá de si les conviene o no les conviene políticamente, hay una cuestión ahí dentro del seno libertario de estar en contra en cuanto a qué terrible que tengamos que tener un expresidente condenado. Como imagen les parece que es algo que es como decir, te lo digo en palabras mías, ¿no? Berreta, ¿les parece berreta? Y te digo, entonces, hay un tema... no hay una celebración de lo que fue la condena de Cristina en ese sentido, pero sí lo que destacan es, Pato, y esto es información, quieren ser respetuosos con el traslado y no quieren montar un show. En un minutito, María, porque tengo que ir a la presentación, está justamente en línea un hombre de Unión por la Patria, así que presentación y hablamos con él. Ahí está la comunicación con el diputado Pablo Yedlin. Diputado, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días. ¿Está en Tucumán o está acá en Buenos Aires, diputado? ¿Tal vez acá o dónde? No. Estoy en Tucumán, estoy saliendo en un ratito para Buenos Aires. Bueno, a ver, diputado, consulta. Recién estaban mis colegas, tanto Daniela Romero como María Caferata, hablando de lo que va a acontecer mañana como hecho político. ¿Qué pasa con Tucumán y qué pasa con Yedlin? ¿Usted viene para acá? ¿Están coordinando algo con el PJ? ¿Qué sucede? Sí, estamos viajando para Buenos Aires. Hay algunos colectivos también de parte de la militancia que van a acompañarnos también desde acá, desde Tucumán. Bueno, sobre todo para expresar nuestro acompañamiento a quien es la presidenta del Partido Justicialista y a quien fuera 2 veces presidenta de la Argentina y que ha conducido los destinos políticos de este país durante tanto tiempo, ¿no? Y sobre todo para expresar nuestro repudio a un fallo que evidentemente es un fallo político, proscriptivo, es un fallo que yo sé que me van a decir, no, bueno, pero pasaron muchos jueces, sabemos lo que es la justicia argentina, cada vez es más evidente cómo está el sistema judicial argentino. La verdad que la Corte Suprema de Justicia podría en este caso por lo menos haber estudiado en detenimiento el fallo. El fallo es un fallo que realmente no demuestra ni la responsabilidad de Cristina en las obras que se imputan como mal hechas, que fueron ya juzgadas en Santa Cruz y que el fallo no salió que estuvieron mal hechas. La verdad es que es una serie de incongruencias completas, un fallo que no amerita la menor análisis, salvo el hecho de que la justicia es una justicia amañada, que juega al pádel, que juega al fútbol, que viaja al agua escondido y que tiene una posición claramente en contra de un partido que es opositor al gobierno en este momento, pero que también fue opositor al gobierno de Mauricio Macri, a los cuales muchos de estos jueces responden. Esto es claro para cualquiera que quiera ver esto desde un punto de vista lógico. O sea, creer que este fallo tiene por detrás un hecho de justicia es una equivocación absoluta, y me parece que eso es lo que mañana la calle va a demostrar, ¿no? Vamos a demostrar eso. Obviamente el fallo es inapelable, sabemos que es la última instancia. Es claro que no hay cómo escaparse a esta situación y Cristina cumplirá y estará a derecho como ha estado siempre. Ahora, nosotros vamos a cuidar la figura de la expresidenta para que una figura de esta característica en un fallo claramente proscriptivo no sufra ningún tipo de situación que el fallo no justifique o que ella no merezca, digamos. Y Pablo, ¿qué tal? Acá María Caferata te saluda. ¿Tienen información sobre lo que puede suceder el día de hoy? Hace poco estábamos comentando que el fiscal Luciani había anunciado que iba a pedir que fuera a un penal y que no se le concediera la prisión domiciliaria. Ahora estamos esperando la respuesta del juzgado, pero ¿qué podría llegar a pasar en el caso de que se le rechace la domiciliaria a Cristina? No, me parece que sería un escándalo más en una lista de escándalos, ¿no? Ella tiene las condiciones para poder pedir la prisión domiciliaria, la edad básicamente, pero aparte el hecho de la seguridad de una expresidenta que ya fue disparada en la cabeza
Imagínate quién va a garantizar la seguridad de ella en un penal en el sistema judicial y carcelario argentino. La verdad que me parece que sería un error enorme de la justicia, otro error más. ¿Y qué pasaría? Bueno, veremos qué pasaría. Yo no sé qué pasaría, pero la verdad me parece que lo lógico sería que la justicia acate el pedido de los abogados, le den prisión domiciliaria y podamos seguir para adelante, porque la verdad es que esto es una situación de enorme gravedad, está muy, muy enojada mucha gente, está muy preocupada mucha gente en el país y nosotros necesitamos es tranquilizar a todos y no exacerbarlos. Hay un grupo de periodistas en distintos medios que están exacerbando permanentemente también. Quiero decir que hay algunos políticos como Esper, que también se la pasan diciendo barbaridades permanentemente, que debieran llamarse a silencio. Yo cuando recién decían ustedes que, o algunos de ustedes, que los libertarios lo veían a esto con una cosa, no parece notársele mucho al peor presidente de Comisión de Presupuesto de la historia argentina, el diputado Esper, cuando ustedes dicen eso. La verdad es que me parece que hay una falta permanente de respeto, una falta la justicia falló en un fallo súper, súper cuestionable. Yo les invito a que lean el expediente a aquellos que dicen esto, y la verdad es que de alguna manera ya tomada la decisión, que es una decisión tomada por cortesanos que fueron designados por decreto, no nos olvidemos de qué estamos hablando, genera una inseguridad jurídica en el país enorme. Imagínense si a Cristina Fernández de Kirchner le hacen esto con una causa inventada, lo que nos pueden hacer a cualquiera de nosotros este mismo sistema judicial. ¿Qué garantía de debido proceso podemos tener los ciudadanos argentinos frente a una situación de esta magnitud? Yo espero que la lógica impere. Mañana vamos a hacer muchos allá en Buenos Aires. Y espero que la lógica impere para que todos, digamos, de alguna manera podamos seguir adelante en un país que sus verdaderos problemas no debieran ser estos, porque los verdaderos problemas de la Argentina son que los jubilados no llegan a fin de mes, que no pueden comprar los medicamentos, que el Garrahan lo están por cerrar y lo están vaciando, que se pone en duda el programa de vacunación en la Argentina, que se pone en duda el sistema de salud nacional con respecto a la idea de que cada provincia se arregle solo como pueda con su salud, o sea, que cada uno haga su propio Garrahan en su provincia, porque el Garrahan nacional nosotros no lo vamos a poder sostener y no lo queremos. Bueno, estos son los verdaderos problemas que hoy tiene la Argentina. Sí, para hablar de temas concretos, sin hablar de que el desempleo va en aumento, que el industricidio se está generando, que las economías regionales están en un momento de enorme crítica, que la única manera de sostener este sistema, este plan económico es endeudarse todas las semanas. Entonces, estos son los verdaderos problemas de la Argentina. Me parece que el problema de la presidenta Cristina debiera ser no un problema tan grave y debiéramos resolverlo rápidamente para poder abocarnos a los verdaderos problemas que tenemos los argentinos. Diputado, ¿cómo le va? Daniela Romero la saluda. Le quería hacer dos preguntas. Una tenía que ver con el tema de Cristina y otra tiene que ver con una agenda que va por paralelo y que tiene que ver con el Congreso. Primero aclarar que sí, José Luis Espert es uno de los que se distanció de la línea del Ejecutivo, eso es algo que habíamos comentado. ¿Cómo se reordena el peronismo? ¿Qué expectativas tiene usted? ¿Cómo lo ve ese escenario después de la condena de Cristina? Eso por un lado, porque bueno, hay mucha especulación en torno a eso. No solamente dentro del peronismo, sino dentro de otros espacios políticos que quieren más o menos orientarse a ver cómo se reordena el espacio ahora en plena campaña electoral, especialmente en lo que tiene que ver con la provincia de Buenos Aires, por supuesto. Me interesa su opinión sobre eso. Y por otro lado, usted integra la Comisión de Legislación Penal y también la de Presupuesto y Hacienda, que son dos de las tres comisiones que va a tratar el proyecto de inocencia fiscal. Dentro del peronismo, ¿hay algún tipo ¿se conversó cuál va a ser el grado de apoyo que le puedan llegar a otorgar al gobierno con esta iniciativa que tienen acá en la Cámara de Diputados? O si no se conversó dentro del bloque, usted personalmente, ¿cómo ve, qué opina de ese proyecto para saber si más o menos es algo que el peronismo puede llegar a también apoyar? No, primero decirte que esto pone más claro de nunca, y me parece que ya ha habido gestos en este sentido, de la necesidad de unidad del Partido Justicialista para enfrentar un gobierno que viene con un ajuste muy duro y muy cruel a los que menos tienen en la Argentina, generando un país para pocos y con muchos excluidos.
El peronismo tiene la obligación de generar una opción de gobierno, una opción alternativa, una oposición nítida a este gobierno de Javier Milei. Y me parece que eso es lo que se está discutiendo. De la interna de la provincia de Buenos Aires, no quiero opinar porque la verdad que no tengo los detalles. Cada provincia tiene su propia realidad en el Partido Justicialista. Nosotros acá somos un grupo de oposición nítidamente antimileísta. Tenemos un gobernador que no ha sido en este sentido tanto. Veremos si esto cambia en algo esta posición. Pero nosotros nos estamos dirigiendo a octubre con una boleta que va a ser claramente antimileísta y nítidamente opositora al gobierno de Javier Milei. Ojalá pueda hacer con la unidad de todo el peronismo, y si no será sin esa unidad. Eso en la provincia de Tucumán. Después de la provincia de Buenos Aires, me parece que también lo que más nos convendría es tener la máxima unidad posible en las urnas. En cuanto al proyecto de sacar los dólares del colchón, digamos, para que la gente sepa de qué estamos hablando, la verdad que me parece una actitud desesperada de un gobierno que no hace de dólares en el tiempo suficiente. Es un gobierno que si no pide 2.000 millones de dólares cada semana se queda corto y entonces no puede sostener este ridículo valor a la baja de un dólar que nos transforma en el país con inflación más alta en dólares de la región y al país más caro en dólares prácticamente del mundo, no solamente de la región. Mientras algunos se ganan con el carry trade, la mayoría de los argentinos pierden en su empleo, pierden en su salario, pierden su capacidad de acceso a los bienes básicos y la verdad es que además las economías regionales se funden, porque yo el otro día decía en un programa de Diputados TV también que Tucumán llegó a exportar 80 aviones de arándanos al exterior frescos. Este último año no exportamos ninguno. Esta es la situación de las economías regionales. Porque no... Sí. No, está bien. Le quería hacer una consulta que tiene que ver con esto, perdóneme. La consulta es, ¿hay alguna decisión de Unión por la Patria, algo hablado con Germán Martínez, de subordinar la actividad acá en el Congreso a lo que esté pasando con Cristina por lo menos un tiempo? Digo, la semana que viene se reanuda la actividad para discutir inocencia fiscal, el Garraham, jubilados, ¿o hay que estar mirando lo que pasa con el tema judicial y con la expresidenta? No, yo no tengo ningún mensaje, ninguna instrucción en este sentido del bloque, ni mucho menos. Nosotros creemos que el Congreso tiene que seguir abierto, tiene que seguir trabajando. Quienes cierran el Congreso son aquellos que no nos dan posibilidad, Expert es uno de ellos, a que los proyectos que tienen giro a presupuesto tengan dictamen. Entonces vos tenés todos los proyectos, se pasan con giro a presupuesto, sí. Presupuesto no está, y salvo que lo emplace, quienes cierran el Congreso son los libertarios. Quienes cierran el Congreso es Esper y Menem. No tienen que ver con nosotros. Nosotros vamos a seguir trabajando, ¿no? De pronto ellos tienen un proyecto porque necesitan dólares del colchón y entonces entienden que esto es así. No, pero yo entiendo, pero esto es una opinión personal, que la idea de Unión por la Patria y el peronismo es seguir trabajando en el Congreso, porque la verdad es que hay muchas leyes, entre ellas la que mencionabas del Garrahan, de decretar la emergencia de salud pediátrica, que ya tiene dictamen en salud, pero que la Comisión de Familia, por ejemplo, que está dirigida por una radical, tampoco llama a reunión y presupuesto ni hablar. Entonces me parece que vamos a tener que emplazar a estas comisiones para que esto avance. Mi opinión, pero esta es personal de vuelta, es que el Congreso va a tener que seguir trabajando más que nunca en este sentido. Ojalá, por ejemplo, podamos derogar el DNU 70. Ojalá, frente a la situación que no nos dejan avanzar en el tema de investigación del caso Libra, bueno, tengamos los números para iniciar un juicio político. Estamos. O que la Comisión Política empiece a trabajar. Y Pablo, te consulto porque lo has mencionado ya 2 veces, el caso de José Luis Espert. Hubo un pedido de expulsión de la Cámara, José Luis Espert, presentado por diputados y diputadas de Unión por la Patria, por sus dichos respecto a Florencia Kirchner. Quería preguntarte por tu opinión al respecto. Absolutamente de acuerdo. O sea, una cosa es que nosotros tengamos derechos a opinar y decir lo que queramos, otra cosa es que seamos instigadores a la violencia, porque lo que eso fue una instigación clara a la violencia. Después, cuando hay violencia, los que tienen las armas, que son ellos, no lesionan a la gente, digamos. Entonces me parece que es muy grave en una situación social tan compleja como vive la Argentina, con tanta inestabilidad jurídica, hacer ese tipo de declaraciones. Yo no sé si la expulsión le cabe o no le cabe, pero sí me parece que un llamado de atención seguramente va a tener varias cuestiones de privilegio en su nombre,
a una persona que aparte es nefasta, porque la verdad es que tener hace 2 años al país sin presupuesto, y me parece que van por más, este gobierno no va a tener nunca presupuesto. Entonces, hay una caída institucional en este país. ¿Quién puede querer venir a un país a invertir seriamente cuando vos tenés un gobierno que reniega de tener presupuesto? Entonces, o sea, reniega de tener auditoría. Bueno, apareció alguna interferencia ahí con la comunicación que teníamos con Tucumán. Es el diputado Pablo Yedlin que anuncia que está llegando hoy para la marcha de mañana. Diputado, ¿alguna última consideración? Diga. No, simplemente terminaba de decirte, no sé si me escuchan ahí. Sí, te escuchamos, sí, perfecto. No, básicamente que es muy difícil para un inversor extranjero querer invertir en un país donde vos no tenés Auditoría General de la Nación porque el gobierno no quiere, no tenés seguridad jurídica, no tenés presupuesto. Claramente es un país que tiene una inestabilidad enorme y que no va a tener, digamos, salida a este plan económico, que no sale sin dólares. Entonces, la verdad es que a mí me parece que todos los argentinos tenemos que empezar a entender la importancia que tienen las instituciones y salir a defenderlas. Y yo creo que la marcha de mañana tiene que ver con defender esa democracia y este sistema republicano que tanto nos costó conseguir. Ahí estamos. Pablo Yedlin, diputado, gracias. Buen día y hasta cualquier momento. Chau, chau. Bueno, muy bien, tenemos que ir a la pausa en un ratito, pero te pido, Romero, nada más que un título, porque es muy interesante esto, que el trabajo sobre el gobierno prepara una reforma de coparticipación. Sí. ¿Es viable, factible? Bueno, en realidad los que preparan... Después lo tratamos, pero título, dale. Los que preparan esta reforma en realidad son los gobernadores. Que le están pidiendo al Ejecutivo llevar a cabo esta iniciativa. Tiene que ver con el impuesto a los combustibles. A priori podría llegar a ser posible, Pato. Mira vos. Sí, bueno, podría llegar así a ser que posible dato. este año. Y ahí se mueven mucho los gobernadores que tienen vínculo directo con el gobierno. No. ¿No? ¿Sabes que no? Estamos hablando de Silioto, por ejemplo. Ah, mirá vos, Silioto es La Pampa. Exactamente. ¿Y qué pasa con los grandes? Cuando los grandes digo Santa Fe, Córdoba, Mendoza. Tengo entendido que en realidad esto es un pedido de los 24 distritos, que es una cuestión de unificar directamente a todos los gobernadores de todos los sectores políticos. ¿Por qué le convendría a Caputo? ¿Por qué le convendría? ¿O por qué bueno, podríamos hablar de por qué le convendría, más que nada teniendo en cuenta que el pedido de esta reforma tiene que ver con pedirle más fondos al gobierno nacional, y estamos hablando en un contexto en el que tienen encajonado un proyecto, varios proyectos, que le van a tocar un poco el equilibrio fiscal al gobierno. Entonces yo creo que le podría convenir en más de un sentido, especialmente en el sentido político, pero es una cuestión que en el gobierno lo están conversando, lo están trabajando. Ahora vamos a expandir bien de qué se trata, pero en las próximas semanas esto puede llegar a tener una definición un poco contundente en cuanto a si realmente es viable que se presente un proyecto de ley para modificar la distribución del impuesto a los combustibles líquidos. Ahí estamos, 11 de la mañana con 25 minutos. En un ratito, después de la pausa en Orden del Día, también María Caferata con una síntesis muy detallada, muy puntillosa de todo lo que se está preparando para mañana. Ya venimos. Elecciones legislativas 2025. Lo que necesitas saber. El 26 de octubre, cada provincia elegirá a sus representantes en la Cámara de Diputados de la Nación. ¿Sabés qué bloques renuevan bancas? Este año se renuevan 127 bancas, la mitad de los diputados. Unión por la Patria renueva 46 bancas. El Bloque de la Libertad Avanza renueva 8 bancas.
El bloque del PRO renueva 21 bancas. La Unión Cívica Radical renueva 11 bancas. Encuentro Federal renueva 7 bancas. Democracia para Siempre renueva 9 bancas. El bloque del Frente de Izquierda renueva 4 bancas. Coalición Cívica renueva 4 bancas. Otros bloques renuevan 17 bancas. Elegí a tus representantes, tu voto, tu voz, tu futuro. Para más información, ingresa en www.argentina.gov.ar/elecciones-medio 2025. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. Dengue, Zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas. Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos, malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques. Toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado.
Muy bien, 11 de la mañana con 32 minutos, estamos en orden del día, ya pasó Pablo Schedlin y ahora María Cafferata, agenda opositora, dice Cafferata, en el Senado y lo que tiene que ver con la situación de Cristina Fernández. Cafferata. Sí, porque a ver, ¿cómo lo planteamos en términos elegantes? El Congreso está hace ya una semana paralizado absolutamente. Vos le preguntabas a Schedlin recién, porque a ver, ¿cuál es la postura que va a adoptar el peronismo frente a la situación que está viviendo Cristina Fernández de Kirchner? De momento, de hecho, lo que vimos es, la semana pasada hubo un levantamiento, por ejemplo, en la Comisión de Asuntos Constitucionales cuando se iba a dictaminar la reforma de la AGN y se vació el quórum. Las reuniones que están habiendo en el Congreso por parte del peronismo, por lo general, es para ir de acá a el PJ, que está a 7 cuadras, en Mateo 130, como que toda la agenda está concentrada. La coyuntura te copa todo. Te copa todo, sí. Y también un poco porque se está reorganizando y viendo qué se va a hacer a futuro. También recordemos que falta menos de un mes para que cierren las listas en la provincia de Buenos Aires. Hay que organizar un montón de cuestiones, teniendo en cuenta que Cristina, más allá de haber sido la conductora del peronismo, la presidenta del PJ, era quien iba a encabezar la lista en la tercera sección electoral. Sí. Entonces tenés un poco al peronismo viendo qué hacer y en principio lo que vemos de hecho es esta situación de que en el Congreso no pasa mucho. O no pasa mucho en términos superficiales con la agenda de comisiones. Esta que es una semana corta, el lunes fue feriado, el viernes va a ser feriado, no va a haber casi actividad en comisiones, van a haber algunas solamente el día de hoy, pero es curioso porque lo decía también Schedlin, que es que a la par que lo que vemos de hecho, que es un estancamiento de la actividad, el pedido que le había hecho Cristina Fernández de Kirchner a los senadores la semana pasada cuando se reúnen en ese encuentro encabezado por Mayanes, bueno, activen un poquito la agenda social, que sea también mi condena, pero también que la contracara sea agenda contra mi ley de avanzar con los proyectos que se aprobaron en la Cámara de Diputados. Esa es en el escenario que estamos. Esta semana hubo un pedido de sesión por parte de un sector de la oposición que no es el peronismo, que es Edith Terenzi, para tratar proyectos que no son estos, la ley Nicolás, no sé si se acuerdan. Sí, me acuerdo. Hay que ver cuándo Villarroel convoca, pero el peronismo todavía no convoca esa sesión porque la actividad en comisión no arrancó, pero también porque está viendo qué hacer con Cristina. Entonces, el día miércoles, o sea, mañana, toda la agenda va a estar concentrada por esta movilización de la casa de Cristina en Constitución hasta Comodoro Pi. Pero ¿qué es lo que había pedido? Entonces está viendo conversaciones para ver, bueno, cuando esto un poco se desinfle o no esté todo al flor de piel, ver, bueno, cómo se avanza con la agenda, cuáles son los temas que quedaron pendientes. El primero y principal, que es el que necesita más atención porque es un debate que se está dando ahora, es lo que está pasando en el hospital de Garrahan. Emergencia pediátrica, dale. Que es emergencia pediátrica, que es algo que no se aprobó en la Cámara de Diputados cuando hubo sesión hace 2 semanas. No sé si se acuerdan, vamos ya a la próxima placa. Cuando se intenta emplazar a las comisiones, lo mencionó Schedlin, los diputados de la Libertad Avanza y del PRO se levantan y se van de esa sesión y se queda sin quórum, impidiendo que se avance con varios proyectos que había para resolver la crisis en el Garrahan. Bueno, ahora el peronismo quiere hacer lo mismo en el Senado para darle empuje desde ahí. Hay varios proyectos, el más importante es el que declara la emergencia pediátrica, mientras en paralelo se está dando un debate paritario que no se resuelve. La semana pasada hubo un paro por 48 horas en el Garrahan. Esta semana se espera que haya nuevas medidas de fuerza, entonces hay un interés ahí de parte del peronismo de activar el tema. Ya la semana pasada hubo presencia de médicos y de residentes en el Senado de la Nación para que armaran un panorama sobre la situación en el hospital. Hay, pero menos curioso que hubo, sí, la semana pasada, un debate sobre se ampliaron de vuelta las dietas de los senadores, hubo una actualización nuevamente porque están enganchadas a la paritaria de los trabajadores legislativos y como viene sucediendo todo en el último año, se aumenta la dieta de los senadores y se genera escándalo. Y hubo como varias alternativas de algunos senadores. Es, bueno, como Victoria Villarroel firmó una resolución que establece que son los senadores los que tienen que definir si aceptan enganchar su dieta a ese aumento paritario, algunos proponían, no, yo lo rechazo y decido donar ese monto de 400.000 pesos, son más o menos, al Hospital Garrahan. Perdóname, María, con todo respeto por la senadora, digo, suena y sabe tanto a humo. Pero yo hacía la cuenta, la verdad, yo hice la cuenta, 500.000 pesos son 35 millones, es menos.
Yo pensé que era 500.000. Aparte la generosidad que se abanderan ahora por rechazar algunos este último aumento, cuando en realidad el aumento significativo fue el de los 9 millones. Claro. Y ahí todos miraron a un costado y de hecho nunca se terminó tratando. Hubo amagues desde principio de año por el tema de que se vencía el congelamiento de las dietas, se descongeló la dieta. O sea que se vuelve a enganchar a las paritarias y empiezan a pasar estas cosas, pero cuando se descongeló hubo una actualización significativa que fue la que llevó a esos 9 millones y ahí nadie dijo nada. Pero además, imagínate que tenés que repartir, no sé, 30 millones de pesos entre 3.500 agentes de el Garraham, es nada. Sí, la te dura un día. Claro. Pero bueno. Me gustó la síntesis, la verdad, estoy de acuerdo. Pasa mucho, ¿no? Cuando hay un tema en agenda, entonces, bueno, con esta plata va el Garraham. Gerardo Milman, diputado del PRO bullrichista, presentó un proyecto para que los bienes y el dinero que le decomisen a Cristina vaya también para donación al Hospital de Garraham. Como arranca la temporada de toda la plata que sale de un lado. Es como una ONG el Congreso, ¿no? Sí, una ONG, exactamente. Damas de sociedad juntan la plata y reparten. Sí, claro. Sí, vamos a hacer una aclaración. En el caso de Milman y del PRO, cuando se trató el tema de emergencia pediátrica en el recinto, se lo boicoteó. Entonces, se presentan proyectos para financiar al Garraham, pero cuando se debaten los proyectos en el recinto, no se los acompaña. Entonces, hay también una doble vara. Y después esto lo hemos conversado largamente. A ver, la postura del tema de las dietas, no sé ustedes, yo tengo una opinión personal, creo que los legisladores tienen que ganar bien. Yo también. Cobran mucho menos que en el Poder Judicial, mucho comparativamente, pero es cierto que en contexto de crisis, la diferencia incluso que hay entre los senadores y los diputados nacionales, debe ser mentira, pero vi sueldos de la Corte de 18 millones de pesos. Debe ser una exageración. Igual están por encima. Pero por encima de los dos están. Sí, exactamente, ¿no? Exactamente. Y además, bueno, sí, si vos comparás los ingresos argentinos en dólares con cualquier congreso latinoamericano, estamos de la media para abajo. Sí. Estamos, sí, exactamente. Pero bueno, me gustó, damas de sociedad, oportunidades que se abren cuando se debate el tema de las dietas. Es del tema Garraham que no se resolvió en diputados, entonces en la conversación que hubo con Cristina bueno, le vamos a dar empuje a este tema porque sigue presente. Ahora, después tenés otras dos iniciativas que fueron las dos grandes agendas opositoras que hubo hace unas semanas. Parece pasó mucho tiempo, pero la Cámara de Diputados le aprobó dos proyectos que generan déficit fiscal que son muy incómodos para el gobierno. Claro. Y estamos hablando de la emergencia en discapacidad y estamos hablando del aumento de las jubilaciones. Vamos primero al caso de la emergencia en discapacidad. El proyecto había sido aprobado en diputados con 148 votos a favor, 71 en contra y 3 abstenciones. Es un número que la verdad que para llegar a los 2 tercios podría ratificarse. Entonces, en el Senado, el peronismo está buscando una manera de conseguir un número similar, de poder conseguir los 2 tercios en el recinto. Entonces, cuando llegue el eventual veto presidencial a este proyecto de ley, bueno, que suceda lo que no sucedió el año pasado con el aumento de las jubilaciones, ¿no? Que haya 2 tercios que permitan declarar la emergencia en discapacidad por un par de años. A ver, en principio lo que sostiene es una actualización de los montos que perciben las familias y las personas con certificado de discapacidad para los transportistas, con un acompañamiento muy fuerte de protestas callejeras. Y después, la otra agenda que tiene que ver una vez más con las jubilaciones. Las jubilaciones también se logra aprobar en la Cámara de Diputados, en este caso tiene menos votos que el tema de discapacidad, pero también un interés de parte de los senadores peronistas de conseguir los 2 tercios para evitar un veto. Hubo 3 iniciativas que se aprobaron en la Cámara de Diputados. Uno fue el incremento del 7,2%, otro fue la actualización del bono que el jubilado que cobra la mínima, que fue de 70.000 a 110.000 pesos. Y después la sorpresiva aprobación de la moratoria previsional, que esto de todos los proyectos es el que más votos sacó y el que menos chances tiene de salir. Pero ahora el bono y la actualización del 7,2 sí tiene posibilidades. Caferata, y ahora la verdad, hasta acá te entendí todo. ¿Por qué las últimas 2 placas? Vamos a la próxima. A ver. Porque estamos hablando un poco en el aire porque todavía no se logró tratar en comisiones. Sí. Ninguno de estos proyectos.
¿Por qué? Porque las comisiones, la Comisión de Trabajo, que preside Carmen Álvarez Rivero, y el diputado Ezequiel Atauche, que preside la Comisión de Presupuesto y Hacienda, no están convocando para tratar ninguna de estas iniciativas. Entonces ahí el peronismo está buscando de presionar para forzarlos que convoquen, quieren evitar un emplazamiento, tienen más número para forzar este tratamiento, porque recordemos que en el Senado tiene que pasar una semana, desde que se dictamina hasta que se convoca una sesión. Y el peronismo tiene idea de acelerar un poco los tiempos, no quiere que se pierda el empuje callejero que hubo cuando salieron diputados, entonces están en conversaciones para que se pueda dictaminar de una vez y poder llevarlo más rápido posible. Es una carrera un poco contra el destino, porque digo, tenés lo de Cristina y tenés el receso invernal que debe ser segunda quincena de julio, me parece. Bueno, ¿no? hay que ver qué pasa con el receso invernal, pero si es carrera contra el tiempo, el objetivo sería dictaminarlo la semana que viene y en 2 semanas poder llevarlo al recinto. Y esto vamos a reconocérselo a nuestra compañera Nena Romero, que dijo que en agosto llegaba el veto haciendo un... Yo me acuerdo de esto. Gracias por acordarte. Porque diciendo, haciendo una especie de un cronograma un poco de cómo podían darse las sanciones y las medias sanciones, y ella dijo... Por cómo están dando los tiempos, el veto llega en agosto. ¿Y qué pasa en agosto? No sé. El cierre de listas nacionales para las elecciones de cara a octubre. O sea que ni siquiera llega a la primavera, es en agosto. Hay que ver cómo en ese contexto actúan los gobernadores. Claro. Y vos dijiste, claro, ahí tenés la explicación de por qué importa agosto, porque un mes después estás con las listas de las elecciones de octubre y a un mes de septiembre estás, ¿no? Claro. Va a ser un contexto de ahí estar ultra... O sea, estar que yo creo que... definiendo los últimos detalles yo de creo todo, que ¿no? me parece, habría que preguntarle a algún encuestador y más sobre la marcha, pero el tema de discapacidad es muy sensible. Yo creo que el tema jubilados no mueve tanto el amperímetro. ¿En qué sentido? El votante de Milei está de acuerdo con el veto y el otro no está de acuerdo, pero es 50-50. Me parece que discapacidad no. Y por eso no ha hablado el gobierno de veto en discapacidad todavía. Brevemente, ¿te acordás quiénes fueron los que votaron a favor del aumento de jubilados cuando vino a diputados? Votaron muchos gobernadores. Sí. Votó San Juan de Orrego, votaron Jalil y votaron Santiago del Estero, Gerardo Zamora. Sí. Hubo acompañamientos de Salta. Uno de Santiago del Estero, de Misiones, ¿no hubo algo tampoco de Misiones? Me parece. No, de Salta. Ah, de Salta. De la provincia de Salta. Sí. Los misioneros Pero los misioneros y el rionegrino... Sí. Colaboraron igual. Se ausentaron. En este escenario ayuda a ausentarse. Claro. Bueno, a ver, me quedan 10 minutos duros. A ver, Romero, es un tema muy complejo, pero ¿por qué estaríamos todos de acuerdo con mejorar la coparticipación? Esto va completamente en línea con lo que estamos hablando ahora. Porque para mí esto va a tener muchísima implicancia en lo que va a pasar con el eventual veto del presidente Javier Milei al aumento de las jubilaciones. La semana pasada, el viernes, hubo una reunión entre el jefe de gabinete Guillermo Francos, el vicejefe de gabinete Lisandro Catalán y el secretario de Hacienda Carlos Huberman con una comitiva de 5 provincias, porque bueno, digo 5 provincias porque una fue la vicegobernadora de Córdoba en vez de Yarlora fue ella y los demás fueron gobernadores, a partir de una reunión que pidieron los propios mandatarios provinciales originalmente con el presidente Javier Milei en el contexto de lo que fue el CFI hace una semana atrás, más de una semana atrás. El gobierno accedió, se la dio con Francos, no con Milei. También en el medio el presidente se fue de viaje. Pero bueno, se fue postergando esta reunión que se pensaba para el lunes pasado en realidad, porque el jefe de gabinete había definido, ok, yo quiero que esté el secretario de Hacienda. ¿Por qué? Para analizar el impacto fiscal. Sabían que tenía que ver con el pacto fiscal, el famoso pacto fiscal, analizar el impacto de los pedidos, de las medidas, de las propuestas que iban a traer los gobernadores en la mesa. Ahí estamos viendo en placa muy importante quiénes fueron, porque esta comitiva de gobernadores las eligieron los propios gobernadores. De hecho, en un momento se habló que podría haber llegado, podría ir Axel Kicillof. Finalmente no fue, no se descarta que igual vaya. Es una comitiva que organizan los propios gobernadores, ya que son ellos los que piden la reunión. Dentro de ellos es muy representativo, o me equivoco, ¿no? La idea es esa. Claro. La idea es esa, que es ellos van en representación. Un peronista cercano al gobierno, Jalil, ¿no? Sí. Ignacio Torres, un pro, también con buen diálogo con el gobierno ahora. Siloto, un peronista. Un peronista que no tiene una buena relación con el gobierno, no es amigo Siloto.
¿Qué más tengo? Claudio Vidal de Santa Cruz. Y es una decisión a distancia, claro, exactamente. Dato, esto no sé por qué no lo difundieron, no lo promocionaron. Bueno, pero Vidal ese día Vidal firmó el régimen su adhesión al régimen simplificado de ganancias. Y Miriam Prunoto es la vice de Córdoba, ex dirigente del PRO y vicegobernadora de Yarlora. Exactamente. Que van y vienen ahí con el gobierno, ¿no? No sé, la idea es que esa comitiva se repita, pero no descartan que, por supuesto, no sé, alguno que no pueda ir sea reemplazado por otro, pero es una comitiva que organizaron entre los gobernadores para ir en representación de todos los distritos. Hubo 2 pedidos puntuales. Se habló de Cristina, se habló del reclamo de los jueces federales. Son el 25%, 6 son. Hubo otros temas en la mesa, pero concretamente lo que tiene que ver con la coparticipación fue, primero que están pidiendo la repartición de los ATN, un tema que acá Mary lo conoce también muy bien, porque siempre, cualquier sesión, cuando se habla de quórum, se habla de ATN, se habla de si cumplieron o no cumplieron, cuánto se repartió, cuánto no se repartió. ¿Por qué? Porque históricamente fueron discrecionales. Totalmente. Acá el gobierno lo que hace hincapié es en nosotros no nos manejamos más así, dicen, de hecho directamente los protegen, como que no lo distribuyen nunca, que es, a ver, es una pelea de siempre. Cuando hablamos de emergencia, por supuesto, por inundación, estamos hablando de ATN. Es un tema que genera siempre mucho conflicto. Lo que están pidiendo es que se reparta vía coparticipación. Esto va a requerir de una cuestión... Dejaría de ser discrecional. Esto es una cuestión, claro, que va a ser discutida en cuanto al impacto fiscal que pueda tener esta medida y se resuelve entre el Ejecutivo Nacional y las provincias. En cambio, el segundo pedido, que es la coparticipación del impuesto a los combustibles, básicamente que la distribución se le otorgue más a las provincias, eso es lo que están pidiendo. Esto tiene que ser vía ley. Entonces, no se descarta una reforma legislativa con respecto de esto. ¿Qué sería? Una reforma, pasamos a la siguiente placa, que vaya aparte de la famosa reforma tributaria que agitó tanto el presidente y que es una reforma integral que se trataría recién el año que viene después de las elecciones. Yo no sabía que vos leías el futuro, habías dicho en abril, dijiste agosto. No, ahora ¿Cómo que no sabías? Si ya me pediste el número de la quiniela, ya sabés. No, pero digo, esto, decime, ¿es para después de las elecciones de octubre? No. ¿Ah, no? Esa es la novedad para mí de lo que fue esta reunión. Según la ley, bueno, acá estamos viendo un poco, estamos viendo en las placas cómo es que se distribuye, según la ley 23.966, el impuesto a los combustibles líquidos. Hay una distribución que igual quedó vieja, ya te diría, Pato, porque hay cosas que acá que ya ni siquiera existen. Por ejemplo, el FONAVI, ¿me entendés? No. Entonces, esto es como lo que dice esto es lo que dice la ley. ¿Qué es lo que están pidiendo los gobernadores? Esta plata, cabe destacar, tanto lo de los ATN por el tema de los impuestos a los combustibles, es para la obra pública. Claro. Blanqueemos eso también, ¿no? Una obra pública que es indispensable y que para ellos lo que tiene que ver con la gestión para evitar accidentes y para generar trabajo y para brindar más seguridad. Dicen que con esto se compensa el recorte o la parálisis, mejor dicho, de la obra pública del Gobierno Nacional. ¿Qué dice? Vamos a la siguiente placa. Los gobernadores quieren que el 50% de lo que se recauda por el impuesto a los combustibles líquidos se le otorga a las provincias. La siguiente placa, por favor. Se le otorga a las provincias. Esto, reitero, debería ser por ley y que sería un proyecto aparte de la reforma tributaria. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Se está estudiando el impacto fiscal de estos 2 pedidos puntuales. Obviamente que en el medio hubo también un planteo sobre las famosas cajas transferibles, las cajas previsionales, un tema que está contemplado dentro del proyecto del 7,2 y de la actualización del bono, y que también se puso sobre la mesa. El gobierno lo que va a hacer es darle una devolución a las provincias del análisis del impacto fiscal que tienen estos pedidos. Pero a priori dijeron que les parece razonable, que no creen que vaya a ser tampoco una locura y que por ende podría llegar a ser algo viable
como un proyecto aparte de lo que es la reforma tributaria que se plantea para el año que viene. ¿Sabes qué estoy pensando? A ver si coinciden. Digo, se da una circunstancia muy particular que podría gestionar esto. Están empoderadas las provincias y estamos sin liderazgos nacionales. El liderazgo nacional del PRO está discutidísimo, el de la Unión Cívica Radical atomizado, Cristina Fernández presa. Digo, cada gobernador está al garete, que tiene que gestionar lo suyo y tiene que vincularse con el gobierno nacional sin intermediarios nacionales. Me parece que a lo mejor eso ayuda, ¿no? Que ha sido la dinámica del último par de años. Totalmente, igual, ¿no? Las leyes, el gobierno las consiguió a través de ese mecanismo. Ahora, es curioso, este había sido un pedido el año pasado cuando se debatió el presupuesto. Era el pedido que hacían los gobernadores en el marco de financiamiento de la obra pública, la disminución de las transferencias y demás. Proyectos con trámite parlamentario. Hay proyectos con trámite parlamentario de esto, de Unión por la Patria. Es que es un reclamo, también en el marco desde la transferencia de varias funciones hace 30 años, desde la educación hasta la salud, se vienen pidiendo nuevos formatos de financiamiento. ¿Y el gobierno lo impulsa, decís vos, Dani? El gobierno primero va a analizar el impacto fiscal. Está bien. Lo va a conversar. Por ahora lo pateó. Esa es la realidad. Pero la semana que viene hay un CFI. La idea es que al día siguiente ese CFI se reúnan. Creo que esta semana, puede ser que mañana haya una comunicación igual más informal como para ir trabajando la medida. Esto es algo que ahora se está estudiando. A priori, te reitero, les pareció razonable porque también les interesa, porque acá con la transferencia literalmente de fondos, también hay una transferencia de responsabilidades y eso es lo que al gobierno nacional le interesa. De hecho, ya avanzó con muchos traspasos de obras. Entonces, esto podría llegar a ser algo que, una cuestión práctica para todos. Y también porque para mí les interesa, vamos a la última placa, la relación directa que tiene con el futuro de los proyectos de jubilaciones y emergencia en discapacidad, por una cuestión que es bastante lógica y que en algún punto, ¿sabes qué? Yo no entendí si lo plantearon explícitamente, pero sí me lo dijo un alto funcionario. Te doy la plata a la provincia para hacerte cargo vos de la discapacidad. Si nos vienen a pedir fondos, si nos vienen a pedir plata, ¿cómo puede ser que me metan un proyecto en el Congreso para alterarme el equilibrio fiscal? Acá hay algo que no se está alineado con el planteo que me están haciendo. Claro. Eso fue exactamente lo que me dijo un alto funcionario. Claro. Entonces, ¿qué rectificó? Por supuesto que el presidente va a vetar esos proyectos de ley. Especialmente haciendo foco en el tema de las jubilaciones, como yo coincido con la mirada de hay que ver qué pasa con discapacidad. Yo me la juego con que va a vetar todo, porque a mí también una fuente me dijo todo lo que venga de ese antro va a ser vetado, así. Pero que ese veto de discapacidad puede que no se blinde. Que no se blinde. Sí. En cambio, el de jubilaciones yo lo pongo más en duda si no se blinda ese veto. ¿Jubilaciones? Jubilaciones. Porque, bueno, de hecho, reitero, otra de las cuestiones que se quieren negociar, que quieren charlar con el gobierno nacional, tiene que ver con las cajas transferibles de las provincias. Es un reclamo también histórico. Estamos hablando de cosas antiquísimas, ¿no? Estamos. Que es parte también del proyecto. Entonces, reitero, el gobierno también se planta desde ese lugar. Me venís a pedir plata, pero después me vas a alterar el equilibrio fiscal en el Congreso. Acá hay algo que elegí una. Está. Y además para el gobierno sería solucionar un problema. Vos me reclamás por discapacidad, tomá la plata y hacete cargo vos. Es un problema menos para mí. Esto igual va a ir para las obras públicas, no para la discapacidad, eso olvídate. Pero también lo que destacan desde el gobierno es que los propios gobernadores que fueron a la reunión eran todos defensores del equilibrio fiscal. Claro, sí. Bueno, ahí estamos. Daniela Romero, muchísimas gracias. María Caferata, muchas gracias. Bueno, enseguida la continuidad de DTV. Hasta cualquier momento. Buenos días.